Audiolibro La ecología de la libertad, autoría de Murabuchi. Introducción a la primera edición. Este libro fue escrito para satisfacer la necesidad de una ecología social, consistentemente radical, una ecología de la libertad. Ha estado madurando en mi mente desde 1952, cuando por primera vez me di cuenta seriamente de la creciente crisis del medio ambiente, que habría de asumir proporciones gigantescas una generación más tarde. En aquel año publiqué un artículo del tamaño de un libro, que se llamaba Los problemas de las sustancias químicas en el alimento, posteriormente reeditado en forma de libro en Alemania como Lebensgefährliche Lebensmittel. Debido a mi temprano adiestramiento marxista, el artículo no examinaba tan solo la contaminación ambiental, sino también sus orígenes profundamente sociales. Los temas del medio ambiente se habían transformado para mí en temas sociales, y los problemas de la ecología natural se habían vuelto problemas de ecología social, una expresión casi no usada en el momento. El asunto ya no habría de abandonarme. De hecho, sus dimensiones habrían de ensacharse y profundizarse enormemente. A principios de los 60 mis opiniones podían resumirse en una férrea formulación. La sola noción de la dominación de la naturaleza por el hombre proviene de la mismísima y verdadera dominación del hombre por el hombre. Para mí, esta era una tremenda alteración de conceptos. Los muchos artículos y libros que publiqué después de 1952, comenzando por Nuestro medio ambiente sintético en 1963 y siguiendo con Hacia una sociedad ecológica en 1980, fueron amplias indagaciones sobre este tema tan crucial. Y como una premisa llevaba a la otra, de pronto se hizo claro que en mi obra se estaba formando un proyecto sumamente coherente. La necesidad de explicar el surgimiento de la jerarquía social y la dominación, y de dilucidar los medios, el sentimiento y las prácticas que podrían generar una sociedad ecológica verdaderamente armoniosa. Mi libro Anarquismo post-carestía en 1971 expuso esta visión. Compuesto de ensayos escritos desde 1964, dicha obra se abocaba más a la jerarquía que a la clase social, más a la dominación que a la explotación, más a las instituciones liberadoras que a la mera abolición del Estado, más a la libertad que a la justicia, y más al placer que a la alegría. Para mí estos cambios de énfasis no eran solamente una mera retórica contracultural, marcaban una definitiva ruptura con mi temprano compromiso con las ortodoxias socialistas de cualquier tipo. Yo visualizaba ahora, en cambio, una nueva forma de ecología social libertaria, o lo que Viktor Ferkis, al discutir mis opiniones sociales, tan acertadamente llamó ecoanarquismo. Allá por los años 60, palabras tales como jerarquía y dominación eran usadas muy rara vez. Los radicales tradicionales, especialmente los marxistas, todavía discutían casi únicamente en términos de clases, análisis de clases y conciencia de clase. Sus concepciones de la opresión estaban primordialmente confinadas a la explotación material, la pobreza abrumadora y el injusto uso del trabajo. Asimismo, los anarquistas ortodoxos ponían el énfasis en el Estado como fuente ubicua de coerción social. Así como la aparición de la propiedad privada se volvió el pecado original en la ortodoxia marxista, la aparición del Estado se volvió el pecado original de la sociedad en la ortodoxia anarquista. Incluso la precoz contracultura de los 60 evitaba el uso del término jerarquía y prefería cuestionar la autoridad, sin averiguar el origen de la autoridad, su relación con la naturaleza y su significado para la creación de una nueva sociedad. Durante estos años reflexioné también sobre cómo una sociedad verdaderamente libre, basada en principios ecológicos, podría mediar en la relación humana con la naturaleza. En consecuencia, comencé a explorar el desarrollo de una nueva tecnología que estuviera en escala con dimensiones humanas razonables. Tal tecnología incluiría pequeñas instalaciones solares y eólicas, jardines orgánicos y el uso de fuentes naturales locales manipuladas por comunidades descentralizadas. Este criterio dio rápido lugar a otro, la necesidad de una democracia directa, de una descentralización urbana, de un alto grado de autosuficiencia,
de autodominio basado en formas comunales de vida social. En suma, la comuna no autoritaria compuesta de comunas. Nota del autor. Uso la palabra ortodoxo aquí y en páginas subsiguientes intencionadamente. No aludo con ella a los geniales teóricos radicales del siglo XIX, Proudhon, Kropotkin y Bakunin, sino a sus continuadores, que frecuentemente trastocaban las vivas ideas de aquellos en rígidas y sectarias doctrinas. Como un joven anarquista canadiense, David Spanner lo explicó en una conversación personal. Dijo: si Bakunin y Kropotkin hubieran dedicado tanto tiempo a la interpretación de Proudhon como lo hacen muchos de nuestros contemporáneos libertarios, dudo que el Dios y el Estado de Bakunin o el apoyo mutuo de Kropotkin hubieran sido escritos. Fin de la nota del autor. Mientras iba publicando estas ideas al correr de los años, especialmente en la década que va de comienzos de los 60 a comienzos de los 70, empezó a preocuparme el grado en que la gente tendía a subvertir la unidad, la coherencia y el enfoque radical de tales ideas. Nociones tales como descentralización y escala humana, verbigracia fueron hábilmente adoptadas sin ninguna referencia a las técnicas solares y eólicas o a las prácticas bioagriculturales que eran sus cimientos materiales. Cada fragmento se desbarrancó solitariamente, mientras que la filosofía que integraba a cada uno de ellos en un mismo ente se debilitó. La descentralización se introdujo en la planificación urbana como una mera estratagema para el diseño comunitario, en tanto que la tecnología alternativa se volvió una disciplina estrecha, cada vez más relegada a la academia y a una nueva camada de tecnócratas. A su turno, cada concepto fue separado del análisis crítico de la sociedad, de una teoría radical de la ecología social. Se ha hecho manifiesto para mí que fue la unidad de mis opiniones, es decir, su totalidad ecológica, no meramente sus componentes individuales, lo que les dio su vigor. Que una sociedad sea descentralizada, que use energía solar o eólica, que esté cultivada orgánicamente o que reduzca la contaminación. Nada de esto puede por sí solo, o incluso en una conjunción limitada, crear una sociedad ecológica. Ni tampoco pueden pasos dados gradualmente, aun si son bien intencionados, resolver siquiera parcialmente problemas que ya han alcanzado un carácter universal, global y catastrófico. Las soluciones parciales sirven apenas como cosméticos que ocultan las profundamente arraigadas naturalezas de las crisis, y quizá ni siquiera para eso. Distraen a la atención pública y al análisis teórico de una adecuada comprensión de la hondura y el alcance de los cambios necesarios. Sin embargo, combinadas en un todo coherente y sostenidas por una práctica netamente radical, estas opiniones desafían el status quo de una manera amplia, la única manera compatible con la naturaleza de la crisis. Fue precisamente la síntesis de estas ideas lo que traté de lograr en la ecología de la libertad. Y esta síntesis tenía que apoyarse en la historia, en el desarrollo de las relaciones sociales, instituciones sociales, tecnologías cambiantes y sentimientos en transformación, y estructuras políticas. Solo así podría yo esperar establecer una sensación de génesis, contraste y continuidad que le dieran verdadero significado a mis juicios. El pensamiento reconstructivo y utópico que sigue pues a mi síntesis podría entonces sustentarse en las realidades de la experiencia humana. Lo que debería ser podría convertirse en lo que debe ser, si la humanidad y la complejidad biológica en que ésta se apoya hubieran de sobrevivir. El cambio y la reconstrucción podrían surgir de problemas existentes antes que de deseosos pensamientos y oscuros caprichos. Mi empleo de la palabra jerarquía en el subtítulo de este libro pretende ser provocativo. Existe una fuerte necesidad teórica de contrastar jerarquía con el uso más extendido de la palabra clase y estado. Utilizaciones descuidadas de estos términos pueden inducir a una peligrosa simplificación de la realidad social. Usar las palabras jerarquía, clase y estado indeterminadamente como lo hacen muchos teóricos sociales es insidioso y oscurantista. Esta práctica, en el nombre de una sociedad sin clases o libertaria, podría fácilmente ocultar la existencia de relaciones jerárquicas y de un sentimiento jerárquico,
los cuales, incluso en ausencia de explotación económica o de coerción política, servirían para perpetuar el sometimiento. Entiendo por jerarquía los sistemas culturales, tradicionales y psicológicos de obediencia y mandato, no solamente a los sistemas económicos y políticos a los cuales los términos clase y Estado se refieren más apropiadamente. De acuerdo con esta postura, la jerarquía y la dominación podrían persistir fácilmente en una sociedad sin clases o sin Estado. Yo aludo en cambio a la dominación del joven por el viejo, de mujeres por hombres, de un grupo étnico por otro, de masas por burócratas que juran hablar en sus más altos intereses sociales, del campo por la ciudad y en un sentido psicológico más sutil, del cuerpo por la mente, del espíritu por una chata racionalidad instrumental y de la naturaleza por la sociedad y la tecnología. Por cierto, sociedades sin clases pero jerárquicas existen en la actualidad y han existido en el pasado. No obstante, la gente que vive en ellas ni disfruta de libertad ni posee control sobre sus vidas. Marx, cuyas obras contribuyeron largamente a esta confusión conceptual, nos legó una definición de clase bastante explícita. Él contó con la ventaja de desarrollar su teoría de la sociedad clasista dentro de un marco estrictamente económico. Su difundida aceptación puede reflejar muy bien hasta qué punto nuestra era concede la supremacía a lo económico por sobre todos los demás aspectos de la vida social. Hay de hecho una cierta elegancia grandilocuente en la noción de que la historia de las sociedades ha sido siempre la historia de las luchas de clases, como lo decía Marx. Expresado de modo sencillo, una clase dominante es un estrato social privilegiado que posee o controla los medios de producción y explota una mayor cantidad de personas, la clase dominada, que opera estas fuerzas productivas. Las relaciones de clases son esencialmente relaciones de producción basadas en la propiedad de la tierra, de las herramientas, de las máquinas y del producto obtenido. Explotación, por su parte, es el uso del trabajo de otros para satisfacer las propias necesidades materiales, para lujos y placeres, y para la acumulación y la renovación productiva de tecnología. Tal podría indicarse como la base de la definición de clases y con ella el famoso método del análisis de clases de Marx como auténtico esclarecimiento de las bases materiales de los intereses económicos, de las ideologías y de la cultura. Jerarquía, si bien incluye la definición de clase de Marx y hasta da un lugar históricamente a la sociedad clasista, va más allá del limitado significado atribuido a una vasta forma de estratificación económica. Con esto, empero, no queda definido el término jerarquía, y dudo que la palabra pueda ser contenida en una definición formal. A mi entender, histórica y existencialmente, se trata de un complejo sistema de mandato y obediencia, en el cual las élites gozan de variados grados de control sobre sus subordinados sin necesariamente explotarlos. Tales élites pueden ser completamente carentes de forma alguna de riqueza material, pueden ser incluso privadas de ella, como la élite guardiana de Platón, que era socialmente poderosa, pero materialmente pobre. La jerarquía no es meramente una condición social, también es un estado de conciencia, una sensibilidad hacia los fenómenos en cualquier nivel de la experiencia personal y social. Las primeras sociedades prealfabetizadas, orgánicas como las llamo yo, convivían de un modo bastante integrado y unificado, basado en lazos familiares, en edades y en una división sexual del trabajo. Nota del autor. Para que mi énfasis en la integración y la comunidad de las sociedades orgánicas no sea malinterpretado, quiero hacer aquí una advertencia aclaratoria. Por sociedad orgánica no entiendo a una sociedad concebida como un organismo, lo cual me huele a concepciones de la vida social corporativistas o totalitaristas. En general, uso el término para denotar una sociedad espontáneamente formada, no coercitiva e igualitaria. Una sociedad natural en tanto emerge de innatas necesidades humanas de asociación, interdependencia y protección. Además, ocasionalmente uso el término en un sentido más vago para describir comunidades ricamente articuladas que fomentan la sociabilidad, la libre expresión y el control popular.
Para evitar malos entendidos, he reservado el término sociedad ecológica para caracterizar la fantasía utópica esbozada en las partes finales del libro. Fin de la nota del autor. Su alto sentido de la unidad interna y su perspectiva igualitaria no solo involucran a cada uno, sino además a su relación con la naturaleza. La gente de las culturas prealfabetizadas no se veía a sí misma como los amos de la creación, para usar una frase de los cristianos milenaristas, sino como parte del mundo natural. No estaban ni por encima ni por debajo de la naturaleza, sino dentro de ella. En las sociedades orgánicas las diferencias entre individuos, edades, sexos y entre la humanidad y la natural variedad de fenómenos animados e inanimados eran vistas, usando la soberbia frase de Hegel, como una unidad de diferencias o unidad de diversidad, no como jerarquías. Su perspectiva era nítidamente ecológica y de esta perspectiva esas sociedades derivaron casi inconscientemente un corpus de valores que influenció su comportamiento para con los individuos en sus propias comunidades y para con el mundo de la vida. Tal como lo sostengo en las páginas que siguen, la ecología no reconoce ningún rey de las bestias, ni ninguna criatura inferior, ya que tales conceptos provienen de nuestra propia mentalidad jerárquica. En cambio, trata con ecosistemas en los cuales los seres vivos son interdependientes y juegan roles complementarios en el perpetuamiento de la estabilidad del orden natural. Gradualmente las sociedades orgánicas comenzaron a desarrollar formas menos tradicionales de diferenciación y estratificación. Su unidad primigenia comenzó a resquebrajarse. La esfera civil o sociopolítica de la vida se expandió, dándole creciente preponderancia a los ancianos y varones de la comunidad, quienes ahora reclamaban esta esfera como parte de la división del trabajo tribal. La supremacía del varón por sobre las mujeres y los niños surgió inicialmente como resultado de las funciones sociales del macho en la comunidad, funciones que de ningún modo eran exclusivamente económicas, tal como los teóricos marxistas nos habrían de hacer creer. La astucia del macho para manipular a las mujeres aparecería después. Hasta esta fase de la historia o de la prehistoria, los ancianos y varones raramente desempeñaban roles socialmente dominantes, porque su esfera civil sencillamente no era importante para la comunidad. En efecto, la esfera civil estaba marcadamente equilibrada con la enorme trascendencia de la esfera doméstica de la mujer. Las responsabilidades de la casa y los niños eran mucho más importantes en las tempranas sociedades orgánicas que los asuntos políticos y militares. La sociedad antigua era profundamente distinta a la contemporánea en su ordenamiento estructural y en los roles de los diferentes miembros de la comunidad. Empero, ni siquiera con la aparición de la jerarquía había clases económicas o estructuras estatales, ni tampoco gente materialmente explotada de un modo sistemático. Ciertos estratos tales como los ancianos y hechiceros y ulteriormente los varones en general empezaron a reclamar privilegios, a menudo por cuestiones de prestigio basado en un reconocimiento social antes que por una ganancia material. La esencia de estos privilegios, si así se los puede llamar, requiere una discusión más moderna de lo que ha sido hasta ahora y me he propuesto evidenciar esos privilegios con minucioso detalle. Solo más tarde comenzaron las clases económicas y la explotación económica a aparecer, para ser eventualmente sucedidas por el Estado, con toda su parafernalia burocrática y militar. Pero la disolución de las sociedades orgánicas en sociedades jerárquicas, clasistas y políticas acaeció despareja y erráticamente, retrocediendo y avanzando en largos periodos de tiempo. Esto puede ser observado más nítidamente en las relaciones entre hombres y mujeres, especialmente en términos de los valores que se han asociado a los variables roles sociales. Por ejemplo, aunque los antropólogos hace tiempo que le han asignado un excesivo grado de preponderancia social a los hombres en las culturas cazadoras altamente desarrolladas, el pasaje de la caza a la horticultura, donde el cultivo era realizado principalmente por mujeres, posiblemente recompuso cualquier desequilibrio anterior que pudiera haber existido entre los sexos. El cazador macho,
entre comillas agresivo, y la hembra recolectora, entre comillas pasiva, son las imágenes teatralmente exageradas que los antropólogos varones del pasado les impusieron a sus entre comillas salvajes aborígenes. Pero no hay duda de que deben haber bullidos, tensiones y vicisitudes en los valores, lejos de las relaciones sociales, de las primordiales comunidades cazadoras y recolectoras. Negar la existencia de las tensiones actitudinales latentes que deben haber existido entre el macho cazador que tenía que matar para comer y luego guerrear contra sus compañeros, y la recolectora femenina que forrajeaba para comer y luego cultivaba, haría difícil explicar por qué el patriarcado y su perspectiva cruelmente agresiva emergieron en la historia. Si bien los cambios que he aducido fueron tecnológicos y parcialmente económicos, como los términos recolectores, cazadores y horticultores parecen implicar, no deberíamos creer que estos cambios fueron directamente responsables de modificaciones en el estatus sexual. Dado el nivel de disparidad jerárquica que surgió en ese temprano periodo de la vida social, incluso en una comunidad patricéntrica, las mujeres no eran aún abyectos subordinados de los hombres, ni tampoco estaban los jóvenes espantosamente subyugados por los ancianos. En realidad, la aparición de un sistema clasificatorio que otorgaba privilegios a un estrato por sobre otro, especialmente a los ancianos sobre los jóvenes, fue a su modo una forma de compensación que más frecuentemente reflejaba las características igualitarias de la sociedad orgánica antes que las características autoritarias de las sociedades posteriores. Cuando el número de comunidades horticultoras empezó a multiplicarse tanto que la tierra cultivable se volvió relativamente escasa y la guerra algo progresivamente común, los guerreros más jóvenes comenzaron a gozar de una preeminencia sociopolítica que hizo de ellos los, entre comillas, grandes hombres de la comunidad, compartiendo así el poder con hechiceros y ancianos. Mientras tanto, las costumbres, las religiones y los sentimientos matriarcales coexistían con los patriarcales, por lo que los más ásperos aspectos del patriarcado solían estar ausentes durante este periodo de transición. Ya fuera matricéntrico o patricéntrico, el antiguo igualitarismo de la sociedad orgánica penetraba en la vida social y se fue desvaneciendo muy lentamente, dejando numerosos vestigios mucho después incluso de que la sociedad de clases se había apoderado de los valores y sentimientos populares. El Estado, las clases económicas y la explotación sistemática de pueblos sometidos se derivó de un proceso más complejo y extenso que lo que los teóricos radicales creyeron en su tiempo. Sus visiones del origen de las clases y las sociedades políticas eran más bien la culminación de un anterior y ricamente articulado desarrollo de la sociedad hacia formas jerárquicas. Las divisiones en el seno de la sociedad orgánica propulsaron en forma creciente a los ancianos hacia la supremacía por sobre los jóvenes, a los hombres por sobre las mujeres, al hechicero y más tarde a la institución sacerdotal por sobre la sociedad laica, a una clase por sobre otra y a las formaciones estatales por sobre la sociedad en general. Para el lector y en este caso oyente, imbuido del saber convencional de nuestra era, no puedo hacer demasiado énfasis en que las sociedades en forma de bandas, familias, clanes, tribus, federaciones tribales, villas y hasta municipalidades anteceden por mucho al Estado. El Estado con sus funcionarios especializados, sus burocracias y sus ejércitos, surge bastante más tarde en el desarrollo social humano, inclusive mucho más tarde, y permanece en agudo enfrentamiento con las estructuras sociales coexistentes tales como cofradías, vecindarios, sociedades populares, cooperativas, asociaciones urbanas y una vasta variedad de asambleas municipales. Pero la organización jerárquica no culminó con la estructuración de la sociedad civil en un sistema institucionalizado de obediencia y mandato. A su tiempo, la jerarquía empezó a invadir áreas menos tangibles. A la actividad mental se le concedió supremacía sobre el trabajo físico, a la experiencia intelectual sobre la sensualidad, al principio de realidad sobre el principio de placer, y finalmente la razón, la moralidad
y el espíritu fueron penetrados por un inefable autoritarismo que habría de vengarse tomando el control del lenguaje y de las más rudimentarias formas de simbolización. La visión de la diversidad social y natural fue alterada de un sentimiento orgánico que veía los diferentes fenómenos como una unidad dentro de la diversidad. Se pasó a una mentalidad jerárquica que clasificaba a los más ínfimos fenómenos en pirámides mutuamente opuestas, construidas sobre los conceptos de inferior y superior. Y lo que comenzó como un sentimiento se ha transformado en un hecho social concreto. De este modo, el intento de restaurar el principio ecológico de la unidad en la diversidad se ha vuelto un intento social por derecho propio, un revolucionario intento que debe reordenar el sentimiento para poder reordenar el mundo real. Una mentalidad jerárquica fomenta la renuncia a los placeres de la vida, justifica el trabajo pesado, el delito y el sacrificio de los, entre comillas, inferiores, y el placer y la satisfacción indulgente de prácticamente todos los caprichos de los, entre comillas, superiores. La historia objetiva de la estructura social se internaliza como una historia subjetiva de la estructura física. Execrable como pueda parecer mi opinión a los freudianos modernos, no es la disciplina del trabajo, sino la del dominio la que demanda la represión de la naturaleza interna. Esta represión se extiende luego hacia afuera, hasta la naturaleza externa, como un mero objeto de dominio y deseos de explotación. Esta mentalidad penetra nuestras psiques individuales en forma acumulativa hasta el día de hoy, no solo como capitalismo, sino como la vasta historia de la sociedad jerárquica desde su principio. A menos que investiguemos esta historia que habita activamente dentro de nosotros como las primeras fases de nuestras vidas individuales, nunca nos libraremos de ella. Podemos eliminar la injusticia social, pero no lograremos la libertad social. Podemos eliminar las clases y la explotación, pero no nos desharemos de los obstáculos de la jerarquía y la dominación. Podemos exorcizar el espíritu de la ganancia y la acumulación de nuestras psiques, pero seguiremos abrumados por un tenaz sentimiento de culpa, por la renuncia y por una sutil creencia en los entre comillas vicios de la sensualidad. Abro un paréntesis para comentarles que existe un libro que se llama El asalto al Hades de Casilda Rodríguez Bustos, que armoniza perfectamente con lo que hasta ahora ha sido expuesto por Bookchin, sobre la necesidad de permitir la libertad de los cuerpos, permitir que fluyan los placeres, recuperar esa conexión existente que había en las sociedades orgánicas, para alcanzar así la libertad social, la anarquía y la destrucción de jerarquías. Por cierto, si quieren acceder a este libro que les comento en formato de audiolibro, lo pueden encontrar en este mismo canal, que será subido en días posteriores. Hasta aquí mi paréntesis y prosigo con la lectura. Otra serie de distinciones aparece en este libro: la distinción entre moralidad y ética, y entre justicia y libertad. Moralidad, según entiendo, denota patrones conscientes de conducta que aún no han sido sometidos a un riguroso análisis racional por parte de una comunidad. He evitado el uso de la palabra costumbre como sustituto de la palabra moralidad, porque el criterio moral para juzgar la conducta comprende alguna clase de explicación y no puede ser reducido a los reflejos sociales condicionados que solemos llamar como costumbre. Los mandamientos de Moisés, como los de otras religiones, por ejemplo, se justificaban en fundamentos teológicos. Eran las sacrosantas palabras de Jehová a las que hoy podríamos desafiar con razón, ya que no están basadas en la lógica. La ética, por contraste, invita al análisis racional y, como el imperativo moral de Kant, debe estar justificada intelectualmente, no por mera fe. Por lo tanto, la moralidad reside en algún lugar intermedio entre la costumbre inconsciente y la ética racional de lo correcto y lo incorrecto. Sin hacer estas distinciones sería difícil explicar la creciente demanda ética que el Estado le ha impuesto a los ciudadanos, particularmente para acabar con los códigos morales arcaicos que sustentaban el completo control del patriarca sobre la familia, y
con los impedimentos que esta autoridad ha puesto en el camino de sociedades políticamente más expansivas como la polis ateniense. La distinción entre justicia y libertad, entre igualdad formal e igualdad sustantiva, es aún más básica y continuamente emerge en este libro. Esta distinción ha sido escasamente investigada, incluso por los teóricos radicales, que a menudo repiten el histórico clamor de los oprimidos por justicia, antes que por libertad. Peor aún, ambos conceptos han sido usados como equivalentes, cuando decididamente no lo son. El joven Proudhon y luego Marx acertadamente percibieron que la verdadera libertad presupone una igualdad basada en el reconocimiento de una desigualdad. La desigualdad de capacidades y necesidades, de habilidades y responsabilidades. La igualdad solo formal que justamente recompensa a cada uno de acuerdo con su contribución a la sociedad y ve a cada uno como igual a los ojos de la ley e igual en oportunidades, oscurece groseramente el hecho de que el joven y el viejo, el débil y enfermizo, el individuo con pocas responsabilidades y el que tiene muchas, para no hablar del rico y el pobre en la sociedad contemporánea, de ningún modo gozan de igualdad genuina en una sociedad guiada por la regla de la equivalencia. De hecho, conceptos tales como recompensa, necesidad, oportunidad, o para el caso propiedad, requieren tanta investigación como la palabra ley. No importa cuán comunalmente poseída o cuán colectivamente manejada sea. Desafortunadamente, la tradición revolucionaria no desarrolló íntegramente estos temas y su utilización en ciertos contextos. El socialismo en la mayoría de sus variantes gradualmente degeneró en una demanda de justicia económica, reformulando por lo tanto la regla de la equivalencia como una enmienda económica a la regla jurídica y política de la equivalencia establecida por la burguesía. Mi propósito es desenmarañar a fondo estas distinciones, para demostrar cómo es que la confusión se hizo presente primero que todo y cómo esto puede ser esclarecido para que ya no moleste en el futuro. Un tercer contraste que intento desarrollar en este libro es la distinción entre felicidad y placer. La felicidad, como está definida aquí, es la mera satisfacción de la necesidad, de nuestras necesidades vitales de alimento, abrigo, cobijo y seguridad material. En breve, nuestras necesidades como organismos animales. El placer, por oposición, es la satisfacción de nuestros deseos, de nuestras ilusiones intelectuales, estéticas, sensuales y lúdicas. La búsqueda social de la felicidad, que a menudo parece ser liberadora, tiende a darse en formas que solapadamente disminuyen o reprimen la búsqueda del placer. Tenemos pruebas fehacientes de este desarrollo regresivo en muchas ideologías radicales, que justifican el esfuerzo y la necesidad a costa del trabajo creativo y el goce sensual. El hecho de que estas ideologías denuncien la búsqueda de la satisfacción de lo sensual como individualismo burgués y también le llaman libertinaje, difícilmente requiere mención. Pero es precisamente en esta utópica búsqueda del placer, creo, que la humanidad comienza a ganar su más vívido atisbo de emancipación. Con esta búsqueda llevada a lo social y no solo confinada a un hedonismo privatizado, la humanidad comienza a trascender el ámbito de la justicia, incluso el de una sociedad sin clases, y penetra en el ámbito de la libertad, un ámbito concebido como la plena realización de las potencialidades humanas en su forma más creativa. Si se me pidiera señalar el contraste básico del libro, ese sería el aparente conflicto entre el dominio de la necesidad y el dominio de la libertad. Conceptualmente, este conflicto se remite a la política de Aristóteles. Involucra al mundo entre comillas ciego de la naturaleza externa o entre comillas natural, y al mundo racional de la naturaleza interna o entre comillas humana, que la sociedad debe dominar para crear las condiciones materiales de la libertad, el tiempo libre y el ocio que le permitan al hombre desarrollar sus potencialidades y poderes. Este drama se relaciona con el conflicto entre naturaleza y sociedad, mujer y hombre, y cuerpo y razón, que recorre las imágenes occidentales de lo que llaman civilización. Sobre él se han basado casi todos los relatos de la historia,
y se lo ha usado ideológicamente para justificar la dominación en prácticamente todos los aspectos de la vida. Su apoteosis, irónicamente, ha sido lograda en varios socialismos, especialmente los de Robert Owen, Saint-Simon y, en su forma más sofisticada, Karl Marx. La imagen del salvaje que lucha con la naturaleza de Marx no es tanto una expresión de exageración iluminista como de una arrogancia victoriana. La mujer, tal como Theodor Adorno y Max Horkheimer han observado, no tiene parte en este conflicto. Este se juega estrictamente entre el hombre, no el ser humano, entre el hombre y la naturaleza. Desde la época de Aristóteles hasta la de Marx, la separación se ha considerado inevitable. La brecha entre necesidad y libertad puede ser acortada por avances tecnológicos que le dan al hombre una creciente supremacía sobre la naturaleza, pero nunca podrá ser salvada. Abro un paréntesis para comentar que los ecofeminismos apoyan y argumentan esta idea que acaba de ser expuesta por Murray Bookchin, que la desconexión con la naturaleza, la concepción dualística que se basa en sus deseos de dominación, tiene origen patriarcal y que se sustenta bajo lógicas masculinistas. Igualmente en este canal pueden encontrar un audiolibro que trata sobre el tema y que se llama La praxis del ecofeminismo, de autoría de Vandana Shiva y María Mies. Otro libro que devela muy bien este tema es el de Abrazar la vida, de las mismas autoras. Hasta aquí mi paréntesis y prosigo con la lectura. Lo que ha confundido a unos pocos marxistas sofisticados en los últimos años es cómo la represión y la disciplina de la naturaleza externa podría ser lograda sin reprimir ni disciplinar la naturaleza interna. ¿Cómo podría mantenerse la naturaleza, entre comillas, natural, sin subyugar a la naturaleza, entre comillas, humana? Mi intento de descifrar este enigma comprende un esfuerzo por tratar con el mítico, entre comillas, salvaje victoriano, por investigar a la naturaleza externa y sus relaciones con la naturaleza interna, por darle un sentido al mundo de la necesidad, naturaleza, en términos de la habilidad del mundo de la libertad, sociedad, para conquistar y liberar a aquel. Mi estrategia consiste en reexaminar la evolución y el significado de la tecnología a la luz de una nueva ecología. Intentaré indagar cómo es que el trabajo dejó de ser atractivo y divertido y se volvió una labor onerosa. De aquí que estoy obligada a reconsiderar drásticamente la naturaleza y la estructura de la técnica, del trabajo y del metabolismo humano en relación a la naturaleza. En este punto me gustaría subrayar que mis opiniones sobre la naturaleza están unidas por una concepción bastante poco ortodoxa de la razón. Tal como Adorno y Horkheimer lo han destacado, la razón fue alguna vez percibida como una característica inmanente de la realidad, más aún como el principio motor y organizador del mundo. Se la veía como una fuerza inherente, el logos, que otorgaba sentido y coherencia a la realidad en todos los niveles de la existencia. El mundo moderno ha abandonado este concepto y ha reducido la razón a la racionalización, o sea, a una mera técnica para lograr una finalidad práctica. El logos consecuentemente se transformó sencillamente en lógica. Este libro trata de recuperar esa noción de una razón inmanente, aunque sin los adornos arcaicos y cuasi teológicos que han vuelto a esta noción incompatible con una sociedad más secular y conocedora. En mi opinión, la razón existe en la naturaleza bajo la forma de los atributos autoorganizados de la sustancia. Es la subjetividad latente en los niveles orgánicos e inorgánicos de la realidad, que revela un empeño inherente hacia la conciencia. En la humanidad esta subjetividad se revela a sí misma como una conciencia de sí. No afirmo que mis tesis sean únicas. Una literatura que sostiene la existencia de un logos aparentemente intrínseco en la naturaleza deriva principalmente de la propia comunidad científica. Lo que he intentado hacer aquí es formular mis especulaciones sobre la razón en términos históricos y ecológicos, libre de las tendencias místicas y teológicas que tan a menudo han obstruido las proposiciones de una filosofía de la naturaleza racional. En los capítulos terminales me propongo indagar la relación
entre la filosofía de la naturaleza y la teoría social libertaria. Estoy asimismo obligado a recuperar la auténtica tradición utópica, particularmente la de Rabelais, Charles Fourier y William Morris, del medio de toda esa parva de futurismo que le encubre. El futurismo, como bien lo muestran las obras de Hermann Kant, meramente extrapola el presente espantoso en un futuro aún más espantoso, y borra así las dimensiones creativas e imaginativas del porvenir. Por oposición, la tradición utopista trata de infundir libertad en la necesidad, juego en el trabajo y hasta creatividad y festividad en la labor sacrificada. Mi contraste entre utopismo y futurismo forma la base de una reconstrucción creativa, liberatoria, de una sociedad ecológica que haga del hombre una naturaleza consciente de sí. Este libro se abre con un mito escandinavo que relata cómo los dioses debieron pagar por emprender la conquista de la naturaleza, y se cierra con un proyecto social para acabar con ese precio a pagar, recordando que la palabra latina poenalis, penalidad, sanción, ha dado lugar a la palabra pena. La humanidad habrá de ser las deidades que creó con su imaginación, solo que como deidades dentro de la naturaleza y no por encima de ella como entes sobrenaturales. El título de esta obra, La ecología de la libertad, busca la reconciliación de la naturaleza y la sociedad humana en un nuevo sentimiento ecológico y una nueva sociedad ecológica, una rearmonización de la naturaleza y el hombre a partir de una rearmonización del hombre con el hombre. Una tensión dialéctica recorre este libro. A lo largo de mi discusión suelo tratar con potencialidades que aún tienen que ser actualizadas históricamente. Necesidades discursivas son las que a menudo me llevan a describir cierta condición social en estado embrional como si ésta ya hubiera alcanzado pleno desarrollo. Mi método está guiado por la necesidad de expresar correctamente cada concepto, de clarificar completamente su significado y sus inherencias. En mis descripciones del rol histórico de los ancianos en la formación de la jerarquía, por ejemplo, algunos lectores podrían sospechar que creo que la jerarquía existía desde el mismo comienzo de la sociedad humana. Y no es así. El influyente rol que los ancianos habrían de jugar en la formación de las jerarquías está entremezclado con su más modesto rol en periodos anteriores del desarrollo social, cuando gozaban de una influencia social comparativamente pequeña. En esta situación me enfrento con la necesidad de poner en claro cómo es que los ancianos constituyeron las primeras semillas de la jerarquía. Una gerontocracia fue probablemente la primera forma de jerarquía que existió. Pero, debido a mi modo de presentación, ciertos lectores podrían deducir que el dominio de los ancianos sobre los jóvenes existió durante periodos de la sociedad humana en los que en realidad no existió tal dominio. Sin embargo, las inquietudes que llegan con la edad casi seguramente sí existieron entre los ancianos y eventualmente usaron todo medio a su alcance para prevalecer sobre los jóvenes y ganar su reverencia. Idénticos problemas expositorios surgen cuando trato el rol del hechicero en la evolución de las primeras sociedades, o con el rol del hombre en relación a la mujer, y demás. El lector debe tener presente que cualquier suceso firmemente referido y aparentemente completo es en verdad el resultado de un complejo proceso, no algo dado que irrumpe de pronto en una comunidad o en una sociedad. Gran parte de la tensión dialéctica que recorre este libro nace del hecho de que trato con procesos, no con proposiciones definitivas que se suceden cómodamente unas a otras, como categorías en un texto tradicional de lógica. Élites potenciales incipientemente jerárquicas se van desarrollando gradualmente, cada fase de su evolución fundiéndose en la siguiente, hasta que los primeros visos de verdadera jerarquía surgen y eventualmente maduran. Su crecimiento es irregular y discontinuo. Los ancianos y los hechiceros confían mutuamente unos en otros, y luego compiten por los privilegios sociales,
muchos de los cuales son intentos de lograr seguridad personal gracias a cierto grado de influencia. Ambos grupos entran en alianza con una creciente casta de jóvenes guerreros para formar finalmente los inicios de una comunidad cuasi política y un estado incipiente. Solo entonces sus privilegios y poderes se generalizan en instituciones que intentan mandar sobre la sociedad como un todo. En otras ocasiones, empero, el crecimiento jerárquico es detenido e inclusive regresiona a una mayor paridad entre los grupos. A menos que el poder se lograra desde fuera por conquistas, el surgimiento de la jerarquía no fue una revolución repentina en los hechos humanos, sino que a menudo fue un largo y complejo proceso. Por último, me gustaría subrayar que este libro está estructurado sobre contrastes entre, por un lado, sociedades prealfabetizadas, no jerárquicas, en sus perspectivas, técnicas y formas de pensar, y por otro lado, entre comillas, civilizaciones, basadas en la jerarquía y la dominación. Cada uno de los temas abordados en el segundo capítulo es retomado en los capítulos siguientes e investigado en detalle para esclarecer los cambios radicales que la entre comillas civilización introdujo en el acontecer humano. Lo que nos suele faltar en nuestra vida diaria y en nuestro sentimiento social es la conciencia de las fisuras y lentas gradaciones por las cuales nuestra sociedad se desarrolló en contraste, a menudo en brutal antagonismo con las culturas preindustriales y prealfabetizadas. Vivimos tan completamente inmersos en nuestro presente que éste absorbe todos nuestros criterios y por ende nuestra misma capacidad de imaginar formas sociales alternas. Por eso continuamente vuelvo a los criterios prealfabetizados apenas registrados en el capítulo 2 para explorar sus contrastes con instituciones, técnicas y modos de pensar posteriores en sociedades jerárquicas. Este libro no se escribió al compás de categorías lógicas, ni sus argumentos están dispuestos militarmente en un desfile a lo largo de eras históricas perfectamente delineadas. No he escrito una historia con sucesos que se siguen unos a otros según los dictados de una cronología preestablecida. Antropología, historia, ideologías, incluso sistemas filosóficos conforman este tomo, y con ello digresiones y discursos con los que creo echar buena luz sobre el gran movimiento del desarrollo natural y humano. El lector más impaciente podrá desear saltarse párrafos o páginas enteras que encuentra demasiado discursivas o digresivas. Pero este libro se centra en unas pocas ideas generales que se despliegan de acuerdo a la lógica errática y a veces caprichosa de lo orgánico, y no a la de lo analítico. Espero que el lector, y en este caso oyente, también quiera crecer con este libro, para sentirlo y comprenderlo. Crítica y enojosamente, por cierto, pero con empatía y sensibilidad para con el vivo desarrollo de la libertad que éste describe y la dialéctica que éste explora en el conflicto entre la humanidad y la dominación. Habiendo ofrecido mi mea culpa por ciertos problemas expositivos, me gustaría ahora aseverar enfáticamente mi convicción en que este abordaje dialéctico y procesal se acerca más a la verdad sobre el desarrollo jerárquico que un abordaje analítico presuntamente más claro y preferido por los lógicos académicos. Mientras miramos hacia atrás unos cuantos milenios, nuestra reflexión y nuestro análisis sobre el pasado se nutre con un largo desarrollo histórico que la temprana humanidad obviamente no poseía. Tendemos a proyectar en el pasado un amplio número de relaciones sociales, instituciones políticas, conceptos económicos, preceptos morales y un tremendo corpus de ideas sociales y personales que la gente de miles de años atrás todavía estaba por crear y conceptualizar. Lo que para nosotros son realidades plenamente maduras, para ellos eran potencialidades sin forma. Pensaban en términos básicamente distintos a los nuestros. Lo que nosotros consideramos ahora como parte de la condición humana era sencillamente inconcebible para ellos. Pero nosotros, por nuestra parte, somos prácticamente incapaces de manejarnos con una vasta cantidad de fenómenos naturales que eran parte integrante de la vida de ellos.
La propia estructura de nuestro lenguaje conspira contra una cabal comprensión de su perspectiva. Sin duda que muchas de las verdades que los pueblos prealfabetizados sostenían eran rotundamente falsas. Esta afirmación suele hacerse a diario, pero quiero destacar que su perspectiva, en especial cuando aplica la relación de sus comunidades con el mundo natural, poseía una solidez básica, una solidez particularmente relevante para nuestra época. Al examinar su criterio ecológico, intento demostrar por qué y cómo es que éste se deterioró. Más aún me propongo determinar qué es lo que puede ser recuperado de esa visión e integrado a la nuestra. La combinación de aquella perspectiva ecológica con la nuestra, analítica, no genera ninguna contradicción si tal combinación trasciende a ambas perspectivas en una nueva manera de pensar y de sentir. Nosotros no podemos retornar a su, entre comillas, primitivismo conceptual, así como ellos no podrían haber aprehendido nuestra, entre comillas, sofisticación analítica. Pero quizá podemos encontrar una manera de pensar y sentir que incluya una reespiritualización cuasi animista de los fenómenos, tanto inanimados como animados, sin abandonar la penetración provista por la ciencia y el razonamiento analítico. La fusión de una perspectiva orgánica orientada como un proceso con una perspectiva analítica ha sido la meta tradicional de la filosofía occidental clásica, desde los presocráticos hasta Hegel. Tal filosofía siempre ha sido más que una perspectiva o un mero método para abordar la realidad. También ha sido lo que los filósofos llaman una ontología, una descripción de la realidad concebida no como materia pura, sino como una sustancia activa, autoorganizante, que se empeña en lograr la conciencia. La tradición ha hecho de esta perspectiva ontológica el marco en el cual pensamiento y materia, sujeto y objeto, mente y naturaleza se reconcilian en un nuevo nivel espiritual. Asimismo, considero esta visión de los fenómenos de forma procesal, como algo intrínsecamente ecológico, y me sorprende el fracaso de tantos pensadores dialécticos que no supieron ver la notable compatibilidad existente entre una perspectiva dialéctica y una ecológica. Mi visión de la realidad como un proceso puede asimismo parecerle defectuosa a aquellos lectores que niegan la existencia del significado y el valor de la humanidad en el desarrollo natural. El que yo vea el progreso en la evolución orgánica y social puede ser sin duda tomado con escepticismo por una generación que erróneamente identifica el progreso con el crecimiento material ilimitado. Por cierto, no adhiero a esa identificación. ¿Acaso mi problema, si es que así puede llamárselo, sea generacional? Todavía siento aprecio por una época en la que se buscaba iluminar el curso de los hechos, interpretarlos y darles un sentido. Mi palabra favorita es coherencia. Definitivamente, ella rige todo lo que digo o escribo. Además, este libro no irradia el pesimismo tan común en la literatura sobre el medio ambiente. Así como creo que el pasado tiene un sentido, también creo que el futuro puede tenerlo. Si bien no podemos estar seguros de que la condición humana habrá de mejorar, al menos tenemos la oportunidad de elegir entre una libertad utópica y una inmolación social. De aquí proviene el desfachatado carácter mesiánico de este libro, carácter que es a la vez filosófico y ancestral. El principio de la esperanza, como lo llamó Ernst Bloch, es parte de todo lo que yo valoro. De ahí que deteste un futurismo tan apegado al presente que anula lo futuro, negando todo lo nuevo que no sea una extrapolación de la sociedad actual. He intentado evitar el escribir un libro que mastique todo posible pensamiento relacionado con los temas tratados en las páginas siguientes. No me gustaría entregarle estos pensamientos en forma de papilla predigerida a un lector pasivo. La tensión dialéctica que más estimo es la que se da entre el lector de un libro y su autor. Las alusiones, las sugerencias, los pensamientos incompletos y los estímulos que alientan al lector a pensar por sí mismo. En una era que está en fusión, sería arrogante exponer análisis y recetas terminadas. Antes considero que la responsabilidad de un trabajo serio
es estimular la reflexión dialéctica y la reflexión ecológica. En el caso de que busque un libro que sea tan, entre comillas, simple, tan, entre comillas, claro, tan unitario, en suma, tan elitista, que no requiera ni enmiendas ni modificaciones, el lector tendrá que buscar en otra parte. Este libro no es un programa ideológico, es un estímulo para el pensamiento, un conjunto coherente de conceptos que los lectores o las lectoras tendrán que completar en la privacidad de sus propias conciencias.